Bueno, creo que con esto la CUNSA puso uno de sus dedos en el ventilador porque justamente de lo que más se habla en la Argentina de estos tiempos es de la enorme fuga de capitales, ¿no? ¿Con qué se financió? Si con dinero ingresado directamente del fondo no, lo veremos, ¿eh? Vamos a dialogar con un experto monetarista como es Diego Giacomini. ¿Cómo le va, Giacomini? Buena jornada. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Bien, bueno, ¿coincide con esta definición del ministro Lacunza? Primero es fundamental. Yo me podría bajar un poco el retorno porque me escucho mucho yo. Pero cómo no, lo escuchamos. Gracias. Primero es fundamental lo que tengo para decir, es que hay un error conceptual garrafal que repite casi todo el periodismo. Vamos, a y ver. Muchos economistas. El concepto de fuga de capitales no existe. Es erróneo. Porque es muy sencillo. ¿Sabe qué esconde ese concepto? Esconde el afán de la casta política y el afán de algunos economistas que pretenden llegar a puestos de decisión burocráticos del poder, que en realidad quieren, con la plata ajena, aplicarla a los usos que ellos consideran mejor. ¿Por qué no existe la fuga de capitales? Porque si yo saco los dólares, si los pesos los paso a dólares y de los dólares los saco del sistema y me los llevo a mi mesita de luz, abajo de la cama, lo entierro en el jardín, me lo llevo a Estados Unidos, a Chile o a las Islas Caimán. Es objeto Yo sumamente legal. Yo que es claro, pero no solamente porque, a ver, que sea legal o no, sigue siendo parte del entramado de lo que decide la casta política y lo escribe en un papel. O sea, el Congreso te puede votar cualquier ley, que muchas veces a lo largo de la historia han sido barrabasadas. Bueno, y eso, estoy diciendo todavía cosas más importantes. Cuando yo saco mi dinero, que yo soy el dueño, y repito, lo pongo en una mesa de luz, abajo de la cama, lo entierro en el jardín, me lo llevo a las Islas Caimán, o a Estados Unidos o Chile, el dinero sigue estando a mi disposición, que soy el dueño. Yo puedo echar mano a mi dinero cuando quiera, y ese dinero lo puedo aplicar a comprar bienes y servicios a mi antojo para satisfacer mis necesidades. O sea, no se fugó a ningún lado, sigue estando a disposición de quien tiene que estar, que es el que se lo ganó laburando con su empresa, con su fábrica. En definitiva, la Argentina no seduce lo suficiente a los tenedores de ese capital como para no llevárselos. Eso me está queriendo decir usted. Te estoy queriendo decir eso y mucho más. Porque cuando un político te dice se fuga, te está diciendo, mira, está saliendo de la órbita sobre la cual yo tengo acción. Entonces, no tengo más esa plata a disposición mía para financiar gasto público, para refinanciar deuda. ¿Okay? No puedo utilizar ese dinero para emitir más LELIQ, para emitir más letes, para emitir más bonos, o para dar subsidios en lo que yo creo necesario, o para gastarla en lo que yo creo necesario. O no lo tengo más como base imponible para cobrarla impuestos. Porque esto es muy interesante. Cuando hablan de paraísos fiscales, lo dijo Centurión el otro día, no existen paraísos fiscales si no hay infiernos fiscales. ¿Ok? Entonces cuando la gente saca el dinero de la órbita del político, en realidad se está defendiendo de una potencial expropiación del político, que puede venir o por más impuestos, o puede venir por más impuestos inflacionarios, o puede venir por que te obliguen a refinanciar deuda, que vos no querés refinanciar, o tenés miedo que te metan un Bonex, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es muy importante entender este concepto. El que habla de fuga de capitales, en realidad está teniendo en su mente que desde la poltrona de la política, él a tu dinero le puede asignar una aplicación,
un uso mejor y distinto del que le podrías asignar vos, que sos el dueño. Bien. Filosóficamente es terrible, porque eso implica avanzar sobre los derechos de propiedad privada. Hecha esta aclaración, ¿coincide con el ministro Lacunza cuando dice que todo este dinero prácticamente se lo llevó el déficit fiscal? Mira, yo con el ministro Lacunza coincido casi nada, pero el argentino, lo que sí tiene algo de razón Lacunza, es que el argentino es increíble, porque ama el Estado paternalista protector y como seguro todos sus fracasos. Cualquier cosa que funciona mal, demandamos que haya más Estado para corregirla. Bueno, y más Estado para corregirlo es o más impuestos, que no queremos pagar, o más inflación, que no queremos sufrir, o más deuda, que también repudiamos. Entonces tenemos una gran inconsistencia. Tenemos que saber que más Estado es o más impuestos, o más inflación, o más deuda. Y como en realidad más impuestos, más inflación y más deuda no hace otra cosa que aniquilar a la pyme, a la micropyme, al cuentapropista, al trabajador independiente, al profesional, en realidad nos tenemos que dar cuenta que el error está en demandar ese cada vez más Estado, porque demandar cada vez más Estado, como es más impuestos, más inflación y más deuda, que es más tasa de interés, en realidad mata la generación de riqueza y de empleo genuina, que es todo lo que te dije, la pyme, la micropyme, el trabajador independiente, el cuentapropista. Entonces, a ver, está muy claro, hay un aumento estrambótico de la deuda. Sí, pero guarda, que hay un aumento estrambótico de la deuda con Macri, pero también lo había con Cristina. Lo que pasa es que la gente común no se daba cuenta, no sabía que Cristina aumentó la deuda del gobierno con el Banco Central en 50.000 millones de dólares. Lo que pasa es que eso, como la deuda con el Banco Central, uno se da cuenta menos que existe. ¿Por qué? Porque no hay vencimientos de deuda que uno tiene que pagar. Uno al Banco Central le hace pague Dios, pero el pague Dios que uno le hace al Banco Central es cada vez más inflación. Y es lo que tuvimos en forma creciente desde el 2005, 2007, hasta los días de hoy. Por último, el 27 votamos en la Argentina. A partir del día 28, ¿qué debemos esperar? Digamos, puede haber dos posibilidades quizás, debacle o estabilidad. Debacle. A ver, gane quien gane cualquiera de los dos, es casi lo mismo, muy parecido. A partir entre el 28 y el 10 de diciembre, la macroeconomía, sobre todo en el área monetaria y financiera, se va a empezar a poner más complicada de lo que está hoy en día. A partir del 10 de diciembre, asuma quien asuma, se va a poner todavía más complicada que antes del 10 de diciembre. El default se va a agrandar. Hoy estamos en default selectivo. Este default selectivo se va a agrandar y va a haber más eslabones. Probablemente va a haber un default interno, porque como no se solucionó el problema de las LELIC, el riesgo de un plan Bonex o algo similar aumenta. Después vamos a entrar en default con el FMI. ¿Por qué? Porque decirle al FMI, prorrogame los pagos, déjame que no te pague nada hasta el 2024, sin aumentar lo que se le debe y o sin subir la tasa de interés, es un default, es muy simple. Si yo a vos o a alguien de tu audiencia le prometí que le voy a devolver $100 a un año, $100 a un año es mucho más que $100 a 5. ¿Vos qué preferís? ¿Que te devuelva $100 a un año o $100 a 5? Obviamente a 5.
No, vos preferís que te lo devuelva un año. No, por supuesto. Si yo tengo que cobrar, lo Ah, devuelvo en el menor tiempo. bueno, exactamente. Entonces, si yo te digo, ¿sabes qué? Sentemos a una mesa a dialogar. Y vos me decís, ¿por qué? Porque no te pienso pagar. Bueno, primer punto, nos sentamos a una mesa, pero no a dialogar. Te sentás a la mesa porque no te queda otra. Si yo te digo, mira, ¿sabes que no te voy a devolver a un año? Te voy a devolver a 5. Y vos me vas a decir, pero me estás cagando. O sea, me estás metiendo la mano en el bolsillo. Porque vale mucho menos a 5 que un año. Y vos qué vas a decir, bueno, entonces pagame más tasa de interés o no me debas 100. Devolveme 130. ¿Por qué? Porque si no me estás metiendo la mano en el bolsillo. Yo te voy a decir, no. Bueno. Entonces el gobierno eso le va a hacer al FMI. Eso es un default. Un default es cuando al acreedor le metes la mano en el bolsillo, es un default. Lo que pasa es que para que acepte el FMI, el gobierno nacional le va a decir, mirá que si vos no aceptás y querés seguir siendo prestamista privilegiado y cobrar todo, yo la quita que le voy a hacer a los bonistas, y los bonistas es gente de carne y hueso, que nos prestó en algún momento con bonos, entre ellos los jubilados a través del ANSES, por ejemplo, le va a decir, la quita va a ser mayor, y va a ser mayor que la que hubo en el 2005. Entonces ahí vas a tener el default a los bonistas. Entonces, Argentina en el 2020 se va a un escenario de mucho más default. Con mucho más default, la pobreza que hoy está en 35, que a final de año va a cerrar en torno a 40, va a aumentar todavía más. Porque ¿qué sucede? En el 2020, si hay default, como digo que va a haber, eso es todavía menos inversiones, menos actividad, menos consumo. La tendencia de la caída, que venía a menos 2,5 en el 2018, menos 3 en el 2019, a nadie le debería sorprender si va en menos 5 o menos 6. Y el punto es que acá la pobreza con el default puede saltar a 50. Y la discusión es, bueno, a ese default, ¿se le agrega la hiperinflación o no se le agrega la hiperinflación? Porque si se le agrega la hiperinflación, que es una probabilidad nada descabellada, ¿y por qué digo nada descabellada? Porque el Banco Central está quebrado y está cada día más quebrado. Y un Banco Central cada día más quebrado es una promesa certera de, primero, más devaluación, después, más desequilibrio monetario, que es convalidación monetaria, y después más inflación. Y a la prueba me remito, eso es lo que hizo saltar el dólar a 37, después a 45, después a 60. ¿Y qué sucede? No queda otra que a final de año el Banco Central aumenta la cantidad de dinero 2.5 en septiembre, 2.5 en octubre, eso ya lo prometió. Probablemente en noviembre lo tenga que aumentar entre 5 y 7, y en diciembre un 20%, porque no tiene con qué pagar sus obligaciones. Entonces, si yo te aumento la cantidad de dinero en un marco donde la gente cada vez quiere menos pesos, yo creo que Argentina va a un escenario donde el tipo de cambio real va a ir a un punto mucho más alto que el que tenemos hoy en día, pero todavía con más inflación. Si se materializa la hiperinflación y se le suma arriba del default esa hiperinflación, los niveles de pobreza, el nivel de actividad va a caer todavía más, y los niveles de pobreza pueden saltar a 60%, 65%, tranquilamente. Giacomini, volvemos a hablar en la semana posterior a las elecciones, ya con algunos síntomas que seguramente van a ser más que evidentes en los mercados. Bueno, será un placer. Giacomini, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Hasta luego, gracias. Bueno, ahí estaba el monetarista Diego Giacomini, con un, digamos, panorama muy, muy técnico, pero para nada alejado de la realidad comparativamente con otros, digamos, con otras visiones, ¿no? La credibilidad en la información se mide por su trayectoria.
de lunes a viernes, El Primero de la Mañana, con Claudio Ponce de León. El Primero de la Mañana, 100% periodismo.